Despidos en el Tribunal Supremo Electoral, eso es lo que hemos visto. Acá está 100 metros, menos 50 metros de este edificio. Veíamos incluso personas con cajas sacando sus pertenencias este mismo lunes al mediodía. ¿Qué se ha sabido, Carlos? Vamos a empezar por ahí, tú que tenés experiencia en este rubro. Y interesante saber que el FMLN fue el único que votó en contra. Fíjate que esto es algo de lo que por lo menos nosotros en este programa sí hemos tocado desde el primer día que ingresó el Tribunal Supremo Electoral nuevo. Y lo dijimos y lo señalamos, que desde el primer día que llegaron, lo primero que llegaron a hacer era a presionar a un grupo de ejecutivos para que presentaran la renuncia. No los habían despedido. La gente, yo creo que de todos esos que presionaron, solo 2 personas se fueron inmediatamente esa primera semana, que era el director ejecutivo y la encargada de recursos humanos, y el resto pues dijo que ellos no iban a presentar ninguna renuncia porque no habían hecho nada mal. Pasó el tiempo, hubieron una serie de presiones, hay unas grandes comitivas ahí de la Corte de Cuentas haciendo presión, haciendo auditorías, cosas anormales totalmente. Porque no sé por qué la presidenta de la Corte de Cuentas, que ahora es presidenta del tribunal, no hizo auditorías en los últimos 3 años entonces en el Tribunal Supremo Electoral, pues porque es extraño. No es que son sus funciones específicamente, pero sí les compete. Lo que sucede es que si se quitan por confianza y son cargos que dependen de la confianza, alguna fundamentación deben de hacer con relación al tema de la confianza, pero si no son personas que de las que ya la jurisprudencia nos ha establecido que se pueden remover por el tema de confianza, entonces tiene que seguírseles un procedimiento, ¿verdad? Lo que supone argumentar cuál es el parámetro que se adoptó para remover a estas personas, más allá de la confianza en los casos en los que la jurisprudencia nos establece cuáles son los cargos, porque ya están establecidos cuáles son de confianza, y allí sí creo que no hay mayor explicación que, claro, mire, es gente que me parece que eran activistas o claro, que yo no les tengo la confianza y yo necesito traer a gente de mi confianza, pero ya la jurisprudencia lo establece quiénes son. Si no son de esas personas, tienen que establecer cuál es el parámetro bajo el cual tomaron la decisión de destituirlos y hacerles el procedimiento de ley como corresponde. Y que Arena los haya acompañado, que un magistrado propuesto por Arena los haya acompañado, yo no sé, a mí eso me dice que o es una incompetente total la magistrada o es cómplice de lo que va a pasar en el Tribunal Supremo Electoral. Porque, o sea, como te digo, puede haber una línea política de Nuevas Ideas de decir queremos el 100% del control de la institución y queremos nombrar al 100% del personal. Pues sí, pero ese es un interés político de Nuevas Ideas. Pero que Arena, siendo el partido de oposición, lo acompañe y dé sus votos para destituir a todo ese personal, vea, a mí me suena extraño. O sea, ahí no puede ser otra cosa que incompetencia o complicidad. ¿Es necesaria la reestructuración en el Tribunal Supremo Electoral? Es necesaria una reestructuración en todo el tema electoral en El Salvador, desde la reforma constitucional para la separación de las funciones administrativa y jurisdiccional, es decir, un ente que administre elecciones y un ente que administre justicia durante la época electoral, ¿verdad? O todo lo que tiene que ver con lo electoral, y tener un procedimiento de ley, es decir, una ley procesal electoral y todo un andamiaje que regule el tema electoral, porque lo que tenemos es un gran arroz con mango, le decimos nosotros en derecho, que realmente no es muy fácil mejorarlo. Sí, la reestructuración es necesaria. Yo creo que las personas que llegan siempre necesitan rodearse de personas de confianza. Yo creo que eso no está en duda. Lo que está en duda es la capacidad o la aptitud y las credenciales de las personas que están llegando, porque si bien sabemos que estos magistrados que llegan no tienen las credenciales algunos, lo más lógico de pensar es que se van a rodear de personas que tienen las credenciales, porque estos que están removiendo son personas que han administrado las elecciones por muchísimos años, tienen muchísima experiencia y nunca había pasado lo que pasó en la última elección. Es interesante, más cuando la gente está diciendo, bueno, algunos sectores van a llegar a esto o llegaban a esto. Los despidos son los que solapaban el fraude que hacía Arena en las elecciones, dice. Vas a ver cómo llegó el presidente Bukele entonces a ser presidente, y no sé cómo tienen tantos diputados en la Asamblea Legislativa si eso fuera cierto. Sí, yo creo que ahí sí no. A ver, ese es justamente el tema, porque vienen otros sectores y dice acá, incluso en los comentarios, la gente dice, bueno, están poniéndose de acuerdo entre partidos
para poder también tener el control total. Los que no están en el control o en el poder son los que siempre hablan de fraude. Eso es histórico en El Salvador. El que no está detentando el poder siempre va a hablar de fraude. La importancia de una institución como el Tribunal Supremo Electoral. Clave. Es muy importante a pesar de que no tiene iniciativa de ley, ¿verdad? Sí. El Salvador es uno de los pocos países donde esa institución no tiene iniciativa de ley. Sí, es que hay muchas cosas absurdas con relación a este tema que quedarnos solamente con el tema de los despidos es demasiado limitado, porque hay demasiadas cosas que corregir. ¿Qué más viene? Y que todo viene con la reforma ¿Qué más puede venir? Y a mí sí constitucional. me preocupa porque hay precedentes en otros países, llámese Nicaragua y Venezuela, donde uno de los pasos de la consolidación del autoritarismo convertido en dictaduras al final de cuentas son la toma del Tribunal Electoral, ¿vea? Por parte del oficialismo, de la toma absoluta. ¿Vea? ¿Por qué? Porque ellos todos han ganado con el voto popular y con elecciones limpias, con un árbitro electoral, pero se lo toman, lo transforman, despiden a todo el mundo, solo ponen a su personal y al final, cuando ya pierden el apoyo popular, lo que hacen es usar esa institución para hacer un fraude. Sí. O sea, esa es la única razón. Que lo ideal sería la ciudadanización del Tribunal Supremo Electoral, que es otro de los pasos que debemos dar como nación si de verdad queremos tener una justicia electoral. Despartidizarlos. Sí, pero es que fíjate que a nivel de esa planta institucional que están despidiendo, mucha gente pudo haber tenido en algún momento su corazoncito, pero es que después de 30 años de estar ahí en la institución, ya eso no importa, ¿verdad? Que si venía o no venía de algún lado, si el tema es que demostraste competencia o incompetencia en determinado momento. Yo estoy de acuerdo con Carlos en ese punto. Lo único, cuando llegamos a los cargos de dirección y jefaturas otra vez, son cargos de confianza. Ahí no vale la capacidad, la preparación, los años, especialmente porque ya hay jurisprudencia sobre ese tema y terminando porque no tenemos una ley de la función pública que nos establezca las contrataciones con base a meritocracia. Se presentaron en legislaturas anteriores varias propuestas, varios anteproyectos, pero nunca avanzó. Es que no les conviene a los sindicatos, no les conviene a los que tienen en este momento el poder de toma de decisiones de contrataciones, porque entonces quedarían supeditados a la ley y no les gusta supeditarse a la ley. La visita del presidente de la República a Costa Rica ha generado grandes expectativas y también críticas hacia el mandatario salvadoreño. Primero, ¿cómo se puede analizar, Tania, Carlos, esta visita, recibido con todos los honores de Estado? Un cambio, aseguran algunos, del discurso del presidente de Costa Rica hacia lo que venía haciendo con el presidente Bukele y ahora incluso anunciando un acuerdo de la Liga de Naciones. Bueno, yo creo que el presidente de Costa Rica es un tanto complicado porque nosotros no estamos muy metidos en el tema de la política en Costa Rica. En Costa Rica están increíblemente polarizados, bastante polarizados. Es decir, hay tantas personas que aman al presidente que están, los más conservadores, como los que lo odian y lo detestan y todo lo que hace él no sirve y es malo. Casi igual lo que está pasando acá, especialmente los que se consideran progresistas, personas que no son tan conservadoras, digamos. Entonces, y los intelectuales, por supuesto, dentro de ese grupo es que vemos a aquellos que se pronunciaron en algún momento que no querían que llegara el presidente Bukele, si acaso eso fue cierto. Pero por otra parte, pues hay que reconocer que el presidente Bukele a nivel mundial tiene un estatus de popularidad bastante alto, del que, bueno, el presidente Milei se reunió con él, obviamente el presidente Chávez, que tiene bastantes similitudes con el presidente Bukele, se reúne con él, se llevan bien y hacen un acuerdo que a mí me hace reflexionar en cuanto al tema de los diputados del Parlamento Centroamericano, porque yo digo, qué fácil fue, y logró un acuerdo que pudiera ser bastante beneficioso en el tema de turismo en El Salvador y no, quizás allá tengan más funciones, pero a mí me parece que en el tema del Parlacen tenemos recursos que pueden ser destinados a destinos con más fruto para el bienestar del país que estar allí en una discusión eterna donde no son vinculantes, etcétera. Pero logró más el presidente en una visita y me parece que también yo sé que no están de acuerdo muchos con el tema de haber ofrecido la ayuda que iba para España y que la redirigió a Costa Rica, que incluso generó
una controversia al mismo presidente porque las bancadas mayoritarias que no son conservadoras, es decir, la parte conservadora sí respetan muchísimo al presidente Bukele por el logro del tema de la seguridad. Sí. Y bueno, de hecho recibió un reconocimiento. Pero digamos que la otra mitad piensan diferente, entonces piensan que hay un tema de violación de derechos humanos, de violación a la democracia por el tema de la reelección. Entonces la polarización está tan efervescente en Costa Rica que la parte conservadora que está agradecida con el presidente Bukele porque va a compartir lo poquito que se puede aportar como país a una nación como Costa Rica, que humildemente el presidente dice, miren, ustedes son superiores a nosotros en esto, en lo poquito que les podemos ayudar, vamos a tratar, porque incluso eso te implica algún nivel. Eso te explica por qué los ticos es que están más avanzados, porque no van a esperar a estar como nosotros para buscar una solución al problema emergente que tienen de seguridad. En esta conferencia de prensa decía el presidente Chávez que el presidente de Costa Rica, que ellos habían intentado ya meter mano a temas de crimen organizado, que la Asamblea Legislativa está complicado, la Corte Suprema de Justicia les ha bloqueado y que por eso están buscando y viendo este tema de El Salvador. Reconocimiento al presidente Bukele por temas de seguridad. ¿Cómo analizar que se busca también implementar cosas como las que acá se han hecho? De hecho, hoy visitaron hasta una cárcel. Mira, por la tradición costarricense yo te diría que dudo mucho que Costa Rica termine adoptando las soluciones del modelo Bukele. Allá se respeta mucho la democracia, se respetan mucho los derechos humanos, se respeta mucho la separación de poderes y hay una vocación democrática muy arraigada. Por eso es que ha tenido ese problema de polarización en la visita, en donde quien está haciendo todo esto y celebrando es el Ejecutivo, no así el Legislativo, no así está acompañando el órgano judicial. Esta es una visita, al final de cuentas, protocolaria para mí, que no creo yo que El Salvador termine ni ganando mucho ni exportando mucho, porque dudo mucho que los costarricenses puedan adoptar un modelo que al final de cuentas ha dado un fruto en El Salvador, pero a costa de una serie de violaciones a los derechos humanos, de una aplicación inadecuada de un instrumento constitucional que dudo mucho yo por la vocación que tienen los ticos de que puedan o quieran adoptar un modelo de esa forma. O sea, aquí ya se dio, ya se hizo, no vas a retroceder ni a cambiarlo, te ha dado un fruto, pero tiene un costo, y un costo altísimo, porque no es un tema de daños colaterales en la aplicación de una política pública. O sea, va más allá de un tema de daños colaterales, porque los daños colaterales se dan en la aplicación. Pues yo no quería dañar a alguien inocente, pero lo dañé. Eso es un daño colateral de la aplicación de una política. Aquí lo que hemos visto y vivido, no personalmente, pero sí muchísimas de las personas inocentes, es parte del producto del diseño de una política que yo le llamo de tierra arrasada, como en la mejor época de la guerra, en donde lo que se hacía era arbitrariamente ir y tirar la atarraya y recoger a todos los que estaban enfrente sin preguntar absolutamente nada, meterlos a la cárcel, torturarlos y tenerlos ahí un buen rato mientras averiguo quién es quién, ¿vea? Y hay muchas de esas personas que todavía siguen presas y siguen sufriendo daños y son inocentes, ¿vea? Yo creo que ese es el talón de Aquiles de todo el tema de seguridad en El Salvador. Si eso se hubiera hecho sin ese problema, vea, de esa es que es imposible. Extremismo, lo que no yo creo que sí se puede tener vías de salida para los inocentes. Lo que no es aceptable es la inactividad, es la inacción, es la falta de sanciones a las personas que están abusando de ese poder que se les ha conferido. ¿Cuántas cartas emitidas por jueces hay de liberación? Ahora, con el otro tema... Y no es una, son muchas. Sí, son muchas. Y ese es un tema muy importante que se puede... Debería... Solo quiero agregar algo. Yo creo que estamos quizás subestimando el poder de la gente a la hora de emitir el voto, porque en Costa Rica se está en un momento en el que caminar por el Parque Central en Costa Rica ya se está volviendo peligroso. Sí, entonces... Antes no era así. Sí, lo que pasa es por eso. Costa Rica está viviendo por una escalada de violencia impresionante. Entonces cuando empiecen a tener asesinatos, yo quiero ver si el voto popular va a ser más, no va a pesar más
que el tema de la democracia. Es que mira, tanta responsabilidad tiene el Estado con lo que está pasando en este escenario como la tenía antes por la inactividad con los pandilleros en las calles. Pero yo sí creo que yo en ese tema del Bitcoin en El Salvador, yo les hago unas cuentas bien sencillas. El presidente Bukele, en el 21, cuando implementó esto, se gastó, ya gastados en la implementación de todo su proyecto de Bitcoin, alrededor de $500 millones. Fuera de lo que ha gastado en la inversión de la compra directa de los Bitcoin, que en teoría, según los últimos números que habían sacado, había invertido como 300 millones en los 3 años y ha ganado 100 millones. Esa es la cuenta que ellos hacían. Entonces la ganancia, si hubiera ganancia, porque en ese momento ganancia por no la hay. 87,000. Ahorita actualmente está en 87 por eso, dólares. o sea, pero si hubiera ganancia, sí. ojo, si hubiera ganancia, en 3 años han ganado $100 millones con el precio que ahorita está manejándose. Pero se gastó 500. O sea, todavía me deben 400 de los fondos públicos que se gastaron para ese proyecto. O sea, no es una cuestión de que El Salvador está ganando algo. O sea, ¿de qué le sirve eso al país tener esos 400 millones congelados desde hace 3 años ahí? ¿Se compra medicina, se arreglan calles, se mejoran las escuelas, hay mejor educación, hay mejor salud? No, nada, está guardado, punto. Y va a seguir guardado. Aprovechando hoy, recién Por un acaba tiempo. de terminar la sesión plenaria de hoy, se aprobó con 57 votos una ley de ciberseguridad y seguridad de la información que tiene como fin establecer principios en el marco de institucionalidad y políticas que permitan la protección, dice que estructurar, vigilar, regular y fiscalizar las medidas de ciberseguridad y seguridad en el poder de las instituciones públicas. ¿Qué opinión les merece? Porque ya tiene críticas, aseguran que también eso permitiría no solo cuidar los datos personales de las personas, sino que también de los funcionarios. Mira, es bueno, o sea, Ya en el necesita, de hecho, mundo, no había pasado Bueno, el las proyecto leyes de anterior. protección de datos son buenas. recientemente se acaban de vulnerar los datos de todos. No, por eso te digo, o sea, era necesario tener una ley de protección de datos desde hace mucho tiempo, Sí. no ahorita. ¿Verdad? Si es que el tema de esto es que qué casualidad que este es un proyecto que entró la semana pasada a la Asamblea Legislativa y se aprobó hoy, ¿verdad? O sea, en una semana. Y parte de lo que tiene eso, aparte de lo bueno que tiene que ver con el tema de protección de datos, es que está haciendo que los registros públicos no sean públicos. Y particularmente te pongo el ejemplo del CNR. O sea, que ahora lo que pudimos darnos cuenta de que el presidente del Banco Central de Reservas había comprado 2 propiedades, de que la familia Bukele había comprado hacienda de café en la playa, edificios, o sea, ese periodismo investigativo fue gracias a que el registro de la propiedad es un registro público. Entonces, en esta ley están introduciéndole trabas a esto, a que ya no van a ser públicos. Qué casualidad que en este momento se está hablando antes de de eso. opinar el proyecto, porque me acabo de enterar, no es bueno si es un registro público que ya no sea tan público, ¿verdad? Pero si se puede solventar a través del acceso a la información pública, qué bueno, ¿verdad? Lo que sucede es que pues, el Instituto de Acceso a la Información Pública en este momento está durmiendo el sueño Y está de los bien justos. que yo no estoy en desacuerdo de que quede registrado quién pide la información, o sea, pero no Sí podés. queda, pero ya queda. Siempre bueno, ha quedado. entonces no veo por qué ponerle una traba porque eso es lo que se está reclamando. Burocratizar el procedimiento de acceso a la información. Pero el tema es que no solo es burocracia, porque si me hacen dar 3 vueltas, pero al final la tengo, chivo, pero es que de entrada el registro en ese sentido ya no es público. Entonces eso sí es un problema serio, ¿vea? Lo demás es bueno, sí, es buenísimo, pero si en medio de eso bueno estás escondiendo una traba para acceder a la información pública, estamos retrocediendo totalmente, más con los casos recientes que hemos estado conociendo.